Quiero seguir hablando respecto a lo que es la iglesia según Dios. En esta ocasión quiero hablar sobre el propósito de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues ya lo hemos explicado. Hemos dado muchos antecedentes, muchos datos. ¿Qué es la iglesia y cuál es el propósito de Dios en la cultura, en la sociedad, en el medio ambiente en que nos estamos desenvolviendo? Antes de entrar en materia, quiero decirles que la cultura y la iglesia local tienen que verse completamente distante, contrastantes más. Eso no es cuestión de parecernos. Y este es el problema, que el objetivo principal, el propósito principal y único de la iglesia es glorificar a Dios en primera instancia. La iglesia está para glorificar a Dios. Entonces la iglesia es el conjunto de personas de todos los tiempos convertidos de su vida de pecado, que estaban muriendo en sus delitos y pecados y que ahora los ha convertido el Señor por su fe, por su arrepentimiento, y los ha llevado a formar un pueblo nuevo. Vidas nuevas, personas nuevas, hombres y mujeres, judíos y gentiles nuevos, para ser un pueblo nuevo. Ni judíos ni gentiles, sino cristianos, creyentes, nuevos. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Primero, glorificar a Dios. Sin embargo, la glorificación a Dios no puede ocurrir sin santidad. Y la santidad no puede existir sin la verdad. Fue por este propósito que el Señor estableció la iglesia, para que ésta glorifique a Dios por medio de evangelizar a los perdidos y santificar a los santos a través de la verdad. Posicionalmente, la iglesia es el pueblo santo, es el pueblo unido de Dios a quien se le ha confiado la verdad. Por consiguiente, Dios solo pide a la iglesia que lo sea de manera práctica. Por ejemplo, sería fuera de lugar que la iglesia buscara redefinirse a sí misma en un deseo de incrementar su influencia y aceptación en el mundo. En cambio, la iglesia está llamada a ser lo que es y vivir esa naturaleza en un mundo oscuro, hostil e impío, amenazante. En términos prácticos, la iglesia no debe ser influenciada ni moldeada por la cultura, sino que debe ser una influencia santificadora sobre la cultura. La sociedad tendrá esperanza mientras haya una iglesia santa. La iglesia existe porque hay pecadores que salvar. La iglesia son esos pecadores salvados que ahora están contándole al mundo y empezando con su familia cuán grandes cosas el Señor ha hecho con ellos. Entonces, hablando de manera práctica, hay miembros en la iglesia que tienen un inmenso deseo de ser perdonados por Dios, o como decimos, ser salvados. Quieren ser salvos, pero ya están en la iglesia. Qué curioso, ya están en la iglesia. Y se dan cuenta, entonces la iglesia ya no es la iglesia que originalmente se estableció, porque la iglesia está compuesta de puros cristianos, de gente que en otro tiempo estaban muertos en sus delitos y pecados y que ahora forman un nuevo pueblo, una nueva nación. Entonces, dentro de la iglesia, la congregación, se convierte en una influencia poderosa en medio de la sociedad, en medio de la cultura, y se vuelve contracultura. Es decir,
no compaginan la cultura moderna, la cultura, bueno, la cultura en todos los sentidos, no son realmente combinantes la cultura con la iglesia. Entonces, un gran número de las personas que tratamos de llevar a Cristo tiene grandes deseos de ser salvas y aún saben cómo conseguirlo porque lo han estado escuchando mucho tiempo, pero se enfrentan a dificultades que parecen imposibles de solucionar. Es bueno mostrar a estas personas, siempre que sea posible, su necesidad de Cristo antes de comenzar a tratar con una dificultad específica. De esta manera, muchas de las supuestas dificultades se disipan. Con frecuencia, este tipo de personas incluso están ansiosas de ser salvas, pero no tienen un conocimiento claro, profundo e inteligente de su necesidad de Cristo. Los creyentes siempre están buscando confirmar su salvación, no porque duden de la palabra, sino porque su comportamiento ha ido tan lejos con el mundo y sus costumbres que se asustan y dicen, caray, un hijo de Dios practica lo que yo practico, y les entra la duda de la salvación. Generalmente es una pérdida de tiempo emprender la solución de sus dificultades específicas si no hay este claro sentido de su necesidad de Cristo. Y estoy hablando de los que están en la congregación, en lo que llamamos iglesia. En primer lugar, dicen algunos, yo soy un pecador demasiado grande para ser salvado. Tú no me conoces, me dijo una persona, de lo que soy capaz. Y creo yo que Dios nunca perdonaría a una persona como yo. Esta es una dificultad que es real y que se encuentra con frecuencia, pero que por fortuna es también una de las más fáciles de resolver. El método general para tratar este problema y uno de los versículos más adecuados para enfrentar esta dificultad es 1 Timoteo 1:15. Déjenme buscarlo. 1 Timoteo 1:15. Dice, vamos a ver, 1 Timoteo 1:15. Es un versículo ya muy conocido, pero quiero verlo directamente para que se vea literal, ¿verdad? Ok. Vamos a ver. 1 Timoteo 1:15. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este es Pablo, dando testimonio. Otro pasaje útil para tratar con esta clase de personas es Mateo 9, 12 y 13. Mateo 9, 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así como Romanos 5, 6 al 8, también es un versículo de los que siempre los leemos con mucho gozo, ¿no? Porque nos da mucha esperanza. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Pero déjenme leerlo del versículo anterior, del versículo 6.
Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Bueno, y ustedes pueden continuar el pasaje. Es bueno decir a tal persona que cree que es un pecador demasiado grande como para que Dios lo perdone. Sus pecados son grandes, son mayores de lo que piensa, pero ya se ha hecho una provisión para tratar con estos pecados que te trastornan. Verdaderamente, ya hay provisión de Dios. Lo que tú traes es una convicción de pecado. Te ves completamente desamparado y piensas que hasta ni Dios se interesa por tu persona, pero estás completamente equivocado. Aquí lo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, algunos hombres dicen, yo estoy perdido. Gracias a Dios, este es exactamente el tipo de personas que Jesús vino a buscar. Vino a buscar lo que se había perdido. Es lo que dice la palabra, ¿verdad? Entonces, otra persona dijo, mi corazón está endurecido. No, mi corazón está demasiado duro. Aquí también podemos usar otro pasaje en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Dice, si su corazón es demasiado duro, sin duda usted está perdido. Jesús tiene para usted esta promesa. Él vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Bueno, esa es la explicación. Pero en la cita bíblica de Lucas 19:10, un versículo conocido también, nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, podemos ver una serie de versículos, como por ejemplo Juan 6:37, Ezequiel 36, 26 y 27. Dios promete darte un nuevo corazón a toda persona como tú que trae esta convicción para entregarle una vida nueva, una vida nueva. Ahora, otra persona dice, déjame primero mejorar mi vida antes de hacerme cristiano. Y esta es una dificultad real para muchas personas. Creen sinceramente que no pueden acudir a Cristo tal como están viviendo en sus pecados y que tienen que mejorar su vida antes de ir a Él. Yo quisiera preguntar, ¿dónde está ese lugar donde puedes mejorar tu vida? No hay. Fuera de Cristo no hay. O como dijo aquel, déjame primero limpiar mi vida. Es que, ¿dónde te vas a limpiar? Mira, Dios te está llamando así como estás. No importa qué tan bajo caíste en el pecado. Él te está llamando. Y tal vez digas, no soy digno. Bueno, ningún cristiano puede jactarse de ser digno. No, en realidad no somos dignos de tal bendición. Si somos dignos de algo es el infierno. Si merecemos algo es el infierno, realmente. Pero el Señor nos hizo dignos por medio de Cristo Jesús. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Yo agregaría, nos limpia, nos limpió y nos limpiará de todo pecado. Esa es la obra justa de Cristo. Es la justicia de Dios en Cristo. El justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y este es un regalo tremendo, bendito, que no hay palabras humanas que lo puedan explicar.
Así que, en realidad, muchos creen sinceramente que no pueden acudir a Cristo tal como están viviendo en sus pecados y que tienen que mejorar su vida antes de ir a Él. Entonces, en Mateo 9, 12 y 13, Mateo 9, 12 y 13 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ya lo habíamos leído, pero quise repetir otra vez. Así que podemos mostrar este pasaje y hacerles ver que están equivocados y que una persona no necesita esperar a que sane o a que se limpie o a que se lave o se libere de sus pecados, porque no hay manera. La única forma es ir al médico. ¿Para qué vas al médico si ya buscaste sanidad por otro lado? No hay en este caso sanidad para el alma, solamente en Cristo Jesús. Entonces, otro punto es, tengo miedo de fallar si lo intento. Primero tenemos que ver si esta es una dificultad real o si hay otra dificultad detrás de esta. Muchos usan este argumento como una excusa para ocultar el verdadero problema. Vuelvo a insistir, estoy hablando de la iglesia. Hay gente que está en la iglesia que tiene esta inseguridad y han hecho estas preguntas. Si la dificultad es real, dice Judas 24, dice, y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, ¿verdad? Entonces, hay una seguridad absoluta que podemos tener las ovejas que somos de Cristo. Él conoce nuestros nombres, sabe quiénes somos, nos apacienta y nos guarda. Él lo único que nos pide es que nunca nos separemos de Él, que mantengamos una relación íntima, estrecha, un compañerismo con Él, estrecho, por medio de su palabra, la oración y la congregación. Hay algunos que temen caer ante alguna tentación demasiado fuerte, y en 1 Corintios el apóstol Pablo lo explica, inspirado por Dios, dice que ninguna tentación ha sido de carácter sobrenatural. Déjeme leérselo, ¿no? 1 Corintios 10, 13. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Así que tenemos todos los recursos y toda persona que está en nuestra iglesia, que está en nuestra congregación y que trae estas dudas, pues es el momento en que los cristianos mayores en la fe se acerquen a esas personas, sobre todo los visitantes, y empiecen a compartirles lo que les puede dar la certeza del perdón y prepararse así para un feliz encuentro con su Dios. Hay otra excusa. Por ejemplo, dice, no puedo renunciar a mis malos caminos. O sea, debemos enseñarle que de no hacerlo, pues él se perderá para siempre. Romanos 6:23 nos dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Gálatas 6:7
en Gálatas 6, 7, nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Es la ley de la siembra y la cosecha. Y en Apocalipsis 21:8, Apocalipsis 21:8, dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que esto debe quedar muy claro y no debemos ceder para que la persona comprenda que no hay escape. De no cambiar sus malos caminos, esta persona se va a perder para siempre. Muéstrale con tu Biblia para que él mismo vea y comprenda cuál es su situación y entonces enséñale que él puede dejar sus malos hábitos en la fuerza de Jesucristo. Miren, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo, pero en Cristo. Él es el que me fortalece. Y en Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra excusa es, yo ya lo he intentado antes y he fracasado. Los que han tratado de ser cristianos y han fallado en su intento, como es natural, vacilan antes de intentarlo otra vez. Y este caso debe ser tratado con cuidado, con sabiduría y paciencia. Lo primero que debemos decirle es cómo puede intentarlo de nuevo y no fallar. Según de Corintios 9:8, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. La persona debe entender el significado de este versículo y debe quedar claro en su mente que hay una manera de intentarlo y no fallar. Debemos también averiguar la causa del fracaso. Hay 7 puntos que nos ayudarán a encontrar el porqué de su fracaso. Primero, puso toda su confianza en el perdón y en la obra consumada de Cristo. Segundo, ¿te entregaste por completo a Dios? Tercero, ¿confesaste abiertamente a Cristo delante de las personas que en tu área de influencia? ¿Has estudiado la palabra de Dios diariamente? ¿Estuviste buscando a Dios para obtener la fuerza y la victoria o luchaste en tus propias fuerzas? ¿Has orado sin cesar? En este punto de la oración ya en otro tiempo explicamos que es una íntima conversación entre tú y tu Padre. Tú le vas a explicar a Él qué te pasa y vas a abrir tu corazón y tu mente con gran disposición para oír y hacer todo lo que te indique el Señor a través de su palabra y a través de la oración. Ya como lo hemos dicho, orar es que Dios te escuche, leer la Biblia es que tú escuches a Dios. Ahora, ¿empezaste y seguiste trabajando para Cristo? ¿Continúas congregándote sin falta? No dejes de congregarte porque ahí mínimo recibes el alimento. Ahora, otra excusa. La vida cristiana, dice, es demasiado dura. Si una persona afirma
que esta es su dificultad. Primero, tiene que saber que la vida cristiana de ninguna manera es dura. En Mateo 11:30, Cristo nos dice que su yugo es fácil, que Él ligera su carga. Proverbios 3:17 nos enseña que los caminos de la sabiduría son caminos agradables. Y en 1 Juan 5:3 enseña que los mandamientos de Dios no son gravosos. Y en 1 Pedro 1:8 describe la vida cristiana como una vida de gozo inefable y llena de gloria. Realmente es más duro estar en contra de Cristo. Y el problema es que dejaste de congregarte o eres demasiado inconstante. De repente te ausentas y ahí es donde entra la iglesia para buscarte, mandándote mensajes de extrañamiento. Oye, no te hemos visto en la congregación. ¿Te está pasando algo? ¿Estás enfermo? ¿Quieres que te visite? ¿O quieres que te invite a tomar un cafecito para platicar? Hay que hacer algo por esa persona si es que nos interesan las almas. Y otro punto, y aquí voy a terminar, hay que renunciar a demasiadas cosas. Bueno, pues esta es muchas veces la dificultad, no querer renunciar a nada. Aunque no siempre se manifiesta, primero debes saber que por mucho que haya algo que dejar, es mejor renunciar a estas cosas que perder el alma. ¿De qué le sirve al hombre si ganare el mundo, pero pierde su alma? O sea, tenemos que ver que las únicas cosas a las que debes renunciar son las que te perjudican en realidad. Dios no te va a quitar nada bueno, te va a quitar lo malo, aunque a ti te parezca bueno. En este versículo del Salmo 84:11, dice, porque sol y escudo es Jehová, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. En este versículo es claro que Dios no nos va a quitar las cosas buenas, sino solamente aquellas que nos hacen daño. Tratar de retenerlas sería un grave error. En Romanos 8:32, Dios nos enseña que Él nos dará en forma gratuita todas las cosas que necesitamos. Déjeme leerlo. Romanos 8:32. 8:32. Dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquí las cosas a las que debemos renunciar son cosas pasajeras, que no tienen valor alguno en la eternidad. Son las llamadas pequeñas zorras que te distraen y no te puedes concentrar en lo que tiene valor eterno. ¿Tú recuerdas 1 Juan 2, 5 y 17? 2, 15 al 17. 1 Juan 2, 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que
aquello a lo que hemos renunciado no es nada comparado con lo que estamos obteniendo. Mucho estaremos entregando, pero es lo malo. Estamos entregando lo malo, pero estamos recibiendo lo bueno. Por último, te digo que si tú rechazas a Cristo por temor a tener que renunciar a demasiadas cosas o al qué dirán, cometerás una terrible equivocación. Lucas 12, 16 al 21. Lucas 12, 16 al 21. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tú puedes cometer el mismo error que el hombre que está descrito en este pasaje. Hay muchas cosas que podemos usar como excusas, los negocios, la familia, los niños, los deportes, el descanso. Y en todo esto tú dices, ¿dónde está el pecado en todo esto? No, el pecado es que lo hagas como la cosa de mayor importancia, cuando debe ser en primer lugar Dios, para que todo lo que tú deseas hacer vaya bien dirigido y te acompañe la dirección de Dios. Entonces, la iglesia realmente tiene que intervenir como el parteaguas de un mundo perdido y una eternidad futura que le espera al pecador que se arrepiente. Entonces nosotros, como iglesia santa, es decir, separada de lo que es del mundo, nos convertimos en ese puente, en esa luz, en esa sal. El Señor dice que brillemos en el sitio en que nos encontramos, que demos testimonio, que digamos cuán grandes cosas el Señor ha hecho con un pecador como yo, que sepa el mundo de lo que es capaz de hacer en uno que se arrepiente, que lo entiendan, pero que lo vean en nuestra propia vida, si es que somos de Cristo. Así que la iglesia procede a abordar la cultura. ¿Y por qué? Porque la cultura del mundo parece ser que es el nuevo patrón de conducta para los cristianos modernos. La iglesia no quiere separación ahora. La iglesia quiere más bien separarse. El mismo Señor nos dijo, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. Entonces, ¿para qué es la iglesia? Si ya es lo mismo que el mundo. Ese es el problema que tenemos. Y la Biblia es clara al afirmar que la iglesia es santa y está llamada a ser santa, separada. Y el mundo está moldeado por sus valores. No, ojalá y fuera así. El mundo no está moldeado por los valores de la iglesia, sino que la iglesia de hoy está moldeándose, pareciéndose al mundo que desechó. Entonces la cultura del mundo, repito, está moldeada por los valores del mundo. Ahora, ¿cuáles son esos valores del mundo? Las cosas de la carne, mientras que la cultura de la iglesia
está moldeada por sus valores espirituales, que es las cosas del Espíritu. Entonces, debido a que los cristianos viven en ambas esferas, el reino de Dios y el reino de este mundo, habrá cierto problema en las actividades culturales que los cristianos disfrutan, por ejemplo, la música, el lenguaje, comidas, el vestido, etc. Pero cuando la iglesia olvida que las principales influencias sobre la cultura secular son valores mundanos, y cuando olvida que los valores del mundo están en oposición a los valores espirituales de la iglesia, no pasará mucho tiempo para que la iglesia sea moldeada por los valores del mundo. Entonces, esta gente que pretendemos ganar para Cristo, pues viene a esta nueva esfera y resulta que es lo mismo, resulta que es igual. Yo recuerdo que aquella persona que me invitó a escuchar la palabra para ser yo salvo, él mismo insistía, era terco, yo lo evadía, fue muy terco y por fin me llevó y me gocé en gran manera de conocer la verdad de mi condición y la verdad de la salvación. Le entregué mi vida a Cristo Jesús incondicionalmente. Pero este amigo que me testificó falló. Él no siguió viviendo para Cristo. De pronto me lo encuentro en cierto lugar practicando ciertas cosas y yo no le dije nada, me quedé admirado. Tampoco entré en shock. Pude comprender que él está luchando, pero él se escondió de mí para siempre, porque le dio mucha vergüenza que aquel testimonio que él me había ofrecido ahora había fallado y se sentía avergonzado. Muy bien que se sienta avergonzado, pero no desahuciado. El Señor te ha descubierto, ok, pero te está invitando a que te arrepientas. Este es importante. Por tanto, me levantaré e iré y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y el padre, cuando vio y oyó esas palabras que casi las terminó, el hijo pródigo, el padre se abalanzó hacia él y lo abrazó, se gozó e hizo fiesta, porque su hijo, que se había perdido, había sido restaurado. Tal vez tú estés en esta condición. Quizás no hablas de Cristo, no testificas porque estás anulado, culpándote constantemente con una mala conciencia. Pero el Señor no ha terminado contigo y te está invitando a que vengas a Él y hagas lo mismo que el hijo pródigo. Y entonces podemos ganar las almas, podemos ayudar a estas personas que se nos acercan voluntariamente, pero con la esperanza de encontrar la salvación. Que no te parezcas tú al mundo para que ese pecador pueda tener esperanza. Que Dios te bendiga. Y nos vemos la próxima, con el favor de Dios.